El 11 de marzo de 1526, Carlos V e Isabel de Portugal contrajeron matrimonio. Aquel enlace fue clave para la monarquía. Carlos aportaba los derechos de un rico señorío. Isabel, unas cuantiosas arras y, sobre todo, la fuerte amistad del reino luso. Acorde a su importancia, la ceremonia debería haberse celebrado en Toledo. Pero no. Tras unas intensas deliberaciones, la feliz pareja se dio el sí quiero bajo la luna de medianoche en el Real Alcázar de Sevilla. Lógico, pues la capital hispalense se había convertido en el corazón del Imperio español. Una urbe multicultural desde la que media Europa partía hacia el Nuevo Mundo. La perla de la península. El porqué de este auge nos lo explica la americanista y catedrática en Historia del Arte Lola Higueras. Es una experta en la materia, pues ha analizado la importancia de Sevilla como puerto hacia el infinito en su nuevo ensayo histórico, Despertar del olvido, el decisivo papel de las mujeres españolas en las Indias. Soy Manuel Pérez Villatoro, redactor de la sección de Historia de ABC. Y yo soy María Romero. Hoy, en Estamos en la Historia, Sevilla, puerto hacia el infinito. Soldados y civiles, riquezas y vituallas, armas y arte. La expansión de la monarquía hispánica a través del Nuevo Mundo abrió la península ibérica a la entrada y salida masiva de hombres y materiales a comienzos del siglo XVI. Eran una infinidad en los puertos desde los que podrían haber partido los buques hacia las tierras allende los mares. Sin embargo, los reyes católicos apostaron por un sistema proteccionista. Sería uno, y solo uno, el puerto que monopolizaría todo este tráfico marítimo. Pero, ¿qué puerto escoger? Quizá alguno de los onubenses, ubicados a un suspiro del Atlántico. Podría haber sido el de Cádiz, que reunía las características técnicas necesarias, pero no. El elegido para albergar tal honor fue el de Sevilla. Algo sorprendente teniendo en cuenta que es una ciudad sin salida al mar y alejada 90 kilómetros de la costa. Las ventajas que ofrecía Sevilla fueron sin duda, por una parte, el crecimiento de la ciudad y la creación en ella, el 20 de enero de 1503, por los Reyes Católicos, de la Casa de la Contratación, la más potente institución de las nuevas provincias ultramarinas. Por otra parte, los vientos alisios atlánticos favorables convertirían el puerto de Sevilla en idóneo para los buques de vela que navegaban a las Indias, aunque el sinuoso trazado del Guadalquivir y las marismas no permitían la navegación de buques de más de 400 o 500 toneladas. La arenosa barra de Sanlúcar había provocado entre 1503 y 1650 que un 9% al menos de los buques embarrancaran. Esta razón, entre otras, provocó precisamente que Felipe V trasladara en 1717 el tráfico indiano y la propia Casa de la Contratación al puerto de Cádiz, que será el gran puerto de la Armada Ilustrada en el siglo XVIII, donde se fundaron además las más importantes instituciones de la reformada Armada Borbónica. Aquel reconocimiento hizo que se trasladara hasta Sevilla el aparato burocrático de la monarquía. Una de las primeras instituciones que fundaron en la ciudad los Reyes Católicos fue la Casa de la Contratación de Indias. Lo hicieron en 1503 y con un objetivo en la mente: estimular y organizar en régimen de monopolio el tráfico con las tierras recién descubiertas. Un siglo y medio después de su creación, José de Beitia explicó así el trabajo que allí se realizaba. A esta casa se habían de traer todas las mercaderías y otras cosas que necesarias fuesen para la dicha contratación, y las que se hubiesen de llevar a las dichas islas y traer de ellas. Además, había de haber en la dicha casa un factor, un tesorero y un escribano que tuviesen cargo de toda la dicha negociación. No parece que faltara el trabajo. Y con todo, Lola Higueras cree que las funciones que ostentaba la Casa de Contratación de Indias eran mucho más numerosas. La Casa de la Contratación será la más importante institución de la administración política y la navegación oceánica. Será tribunal de justicia comercial y política y controlará bajo registro el paso de personas y mercancías a América y el Pacífico. Y se constituirá además en el centro científico más importante de la Europa renacentista en el ámbito de la navegación. Fabricación de instrumentos, formación de los pilotos, edición de los regimientos de navegación
que desarrollarán la navegación astronómica y de la nueva cartografía. Promovió toda clase de inventos para la seguridad del buque y para recuperación en caso de naufragio de los mismos. También era objetivo de la casa en los expedientes, los largos expedientes que se promovían como consecuencia de los hundimientos y los procesos judiciales consiguientes. La casa en el terreno del siglo XVI fue escuela náutica, desde luego, y el principal centro de hidrografía de la Europa renacentista. Andalucía sabía lo que era el comercio. Hasta la fundación de la Casa de Contratación, la región había liderado los intercambios comerciales con Inglaterra, Flandes, Francia e Italia. Desde el sur de la península se exportaron caballos, pescado en salazón, lana. Pero lo que sucedió desde 1503 no tuvo parangón. A partir de entonces, Sevilla se convirtió en un cruce de caminos internacional y, por tanto, en la urbe más adelantada de su era. Hasta ella llegaron toneladas y toneladas de mercancías destinadas a los nuevos territorios descubiertos. La empresa de Indias fue una empresa de la Corona de Castilla, pero la gran dificultad de las comunicaciones de la España de la época suponía que viajar a Sevilla, único puerto del que partía el tráfico indiano, era difícil y costoso. La orografía española había sido un grave impedimento para el trazado de las vías de comunicación terrestres y los ríos, inhabilitados en su mayoría para la navegación, representaban otra dificultad añadida para el tráfico de personas y mercancías. El uso sistemático del curso de los ríos para mover ingenios hidráulicos y alimentar las fundiciones locales con la molienda de cereales o incluso la fabricación de papel los hacía prácticamente impracticables a la navegación. Todo ello condicionará que, aunque otras provincias castellanas podían acceder a las Indias, hombres y mujeres que emigraron en esta época fueron en su mayoría andaluces, del ámbito andaluz y sobre todo sevillanos. Uno de los materiales que eran enviados a Sevilla era el azogue o mercurio, una sustancia que se extraía de las minas de Almadén y que era clave para obtener metales preciosos en las minas americanas. En palabras de expertos como Melvin Lang, investigador de la minería de plata en México, la importancia del azogue en la economía colonial solo es comparable con la del petróleo de nuestro siglo XX, pues de él dependía toda la producción de la plata. Y sí, salía también de Sevilla hacia el Nuevo Mundo. Pero no todo eran mercancías. Durante más de 2 siglos, la ciudad hispalense se convirtió en una urbe cosmopolita, hasta la que llegaban decenas de miles de viajeros de toda Europa, prestos para emprender una nueva vida al otro lado del mundo. En Andalucía bullía la vida y la cultura. Decían los grabados de la época: quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla. Efectivamente, la Sevilla marítima fue en el siglo XVI el centro comercial y cultural de Europa, lugar ineludible para cuantos iniciaban la gran aventura transoceánica. Emigrantes de todo tipo, altos cargos, clérigos y comerciantes acudían a la gran ciudad donde estaban todas las grandes instituciones que conectaban y administraban las provincias ultramarinas. Andalucía comerciaba ya desde épocas antiguas de una manera próspera con Inglaterra, Francia, Italia y Flandes. Sobre todo exportaba vino, aceite de oliva, paños, caballos, sal y pescado en salazón. Pero el comercio de las Indias enriqueció de forma espectacular su desarrollo económico. La cultura renacentista floreció de la mano de grandes intelectuales y humanistas que residían en la ciudad, entre ellos, y de manera muy sobresaliente, Hernando Colón. Higuera sostiene que siempre se recuerda a los mismos viajeros, soldados veteranos que ya no tenían hueco en las guerras europeas, emprendedores que anhelaban hallar un destino en ciudades como Santa María de la Antigua del Darién. Por desgracia, mantiene que siempre dejamos a un lado a las mujeres. Y lo cierto es que hubo muchas. Los datos concretos los ofrece en su ensayo. Durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII, se estima que hubo unos 450.000 españoles registrados y controlados que fueron a las Indias. Y de ellos, entre el 20 y el 30% eran mujeres, cada una con una historia que contar. El impulso a la emigración de mujeres a las Indias fue una política prioritaria para los Austria, que por ese medio pretendían españolizar la joven sociedad indiana mayoritariamente mestiza y criolla.
En el marco de una política, la corona favoreció con numerosas leyes el viaje de mujeres españolas para reunirse con sus maridos, poblar las nuevas ciudades o simplemente solteras con el noble afán de mejorar su situación social y económica, casando con españoles ya establecidos en Indias. En América, estas españolas fueron, junto a las mujeres indígenas, elemento fundamental del mestizaje cultural en el más amplio sentido. Mientras transmitían a sus hijos criollos, hijos de padre y madre españoles, pero nacidos ya en América, la lengua, las tradiciones y la religión, trenzaban junto a las indígenas nuevas formas de cultura mestiza, gastronomía, arte, danzas, tradiciones y un nuevo lenguaje enriquecido por vocablos indígenas. Estas mujeres tuvieron muy diversa fortuna, pero algunas de ellas destacaron como combatientes, exploradoras, fundadoras de ciudades, encomenderas, empresarias o enseñantes. No extraexperta calcula que hasta los núcleos de población más importantes de la época, Ciudad de México, Santo Domingo y Lima, llegaron unas 35.000 mujeres. Al menos esa es la cifra sobre el papel, aunque es probable que muchas más se trasladaran allí de forma ilegal, sin licencia ni control. Pero Sevilla no era solo la rampa de salida hacia las tierras recién descubiertas. Expertos como Esteban Miracaballos, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, sostienen que fueron miles y miles los indígenas y mestizos que hicieron el camino inverso, del Nuevo Mundo hasta Europa. Muchos buscaban hacerse un hueco en la corte, otros tantos ver qué les ofrecía la vieja Europa. Y, para todos ellos, la puerta de entrada fue esta ciudad. Había espacio hasta para la reivindicación laboral. En 1527, un indio llamado Juan Garcés cruzó el océano y pidió audiencia para informar al monarca de que su encomendero le hacía trabajar demasiado. Se volvió con una carta que ordenaba que le tratasen bien. La vida previa al viaje oceánico fue muy dura. Para los que venían de otras provincias castellanas, desde luego. A veces los trámites administrativos eran largos y en ocasiones había de esperarse incluso meses para conseguir pasaje en uno de los barcos de la carrera de Indias. Para los lugareños, lógicamente, la vida fue mucho más llevadera. Sevilla era, como dijimos, una gran ciudad, repleta de atractivos, pero la espera y los trámites eran difíciles para todos y la incertidumbre grande, ya que los que habían decidido zarpar, emprender la gran aventura, tenían por delante una peligrosa navegación oceánica. Algunos hombres y mujeres acudían a la llamada de sus parientes ya afincados allí en Indias, otros, entre ellas muchísimas mujeres jóvenes, viajaban a la aventura solo protegidas por las autoridades y la política del rey, buscando mejorar sus condiciones de vida. En todo caso, esta ingente cantidad de personas debía alojarse durante semanas en Sevilla, los unos para hacerse con los permisos del viaje, los otros, los inmigrantes, para preparar su viaje hacia tierra adentro, y en ese tiempo enriquecían a la ciudad. El desarrollo económico de la región fue tan alto que los ayuntamientos se permitieron invertir grandes cantidades de dinero en la arquitectura. La Sevilla del siglo XVI seguía siendo en su trazado una ciudad de fisonomía islámica, con calles estrechas y serpenteantes y modestas fachadas ciegas, ya que en la tradición musulmana la vida intimista discurría en los patios interiores. Sin embargo, la llegada del Renacimiento trajo a Sevilla una nueva y muy diferente traza: monumentales edificios, amplias plazas, anchas avenidas y multitud de huertas, jardines y alamedas. Con el auge de la imprenta, Sevilla se convirtió en una de las ciudades más representadas, por lo que podemos conocer bien su aspecto y nuevo desarrollo urbano. Su muralla, sus acueductos, su urbanismo renacentista. Dicen las fuentes documentales que en 1540 Sevilla poseía ya unas 1.200 casas con patios enladrillados, grandes portadas y pozos propios para abastecimiento del agua. Al menos 110 nuevas y ostentosas casas de nobles y más de 32 palacios de traza renacentista, y es ya, sin duda, una de las más bellas ciudades de Europa. Por ello, Carlos V la elige para su matrimonio con su adorada Isabel de Portugal. Será justamente Sevilla
donde se celebren estos esponsales con la bienvenida de grandes arcos renacentistas. Todo fueron bondades para Sevilla durante el Siglo de Oro. Su población alcanzó los 120.000 habitantes en 1580, cuando en el Madrid de Felipe II apenas vivían 15.000. Las crónicas cuentan que se convirtió en la segunda ciudad más poblada de Europa, después de Nápoles. Sus muros acogieron además a grandes figuras de la conquista como Hernán Cortés, que vivió en la urbe sus últimos meses de vida. Pero Sevilla terminó por caer en desgracia a mediados del siglo XVII, cuando una epidemia de peste asoló a sus gentes. A partir de ahí arrancó una decadencia paulatina que culminó en 1717 con el traslado a Cádiz de la Casa de Contratación. Pero eso, como se suele decir, es otra historia. Hoy lo importante es recordar y reivindicar los tiempos de gloria que vivió Sevilla. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.